Cuando un paciente tiene alopecia, lo primero que tenemos que saber es cuándo inició la alopecia. La edad normal a la que los pacientes, sobre todo los hombres, que es donde aparece más frecuentemente la alopecia, empiezan a notar la caída del pelo suele ser en la franja de entre los 16, en algunos casos 18, es decir, lo que se llama la pospubertad tardía, hasta los 22, 23 años. Eso es la edad normal en la que empieza a caerse el pelo. Suele coincidir con arranques de estudios en la carrera, suele iniciarse con los primeros trabajos y por eso también está muy influido con el tema del estrés. Aunque es verdad que esa es la mayor parte de las personas, luego encontramos casos de alopecias tardías y esto sobre todo es fundamental en mujeres. En mujeres solemos encontrarlo a partir de los 30, 30 y tantos y en ambos casos está muy directamente relacionado con problemas relacionados con las hormonas. En la unidad de cirugía capilar que tenemos en San Juan de Dios, lo que basamos fundamentalmente no es tanto en trasplantar, sino en conservar todo el pelo que se pueda mantener a lo largo de toda la vida del paciente y solamente hacer trasplantes de aquellas zonas que son alopécicas. Esto es muy importante y es una diferencia significativa. A la vuelta de muchos años, cuando nosotros tenemos que encarar un paciente con alopecia, que por ejemplo trasplantamos, imagínate, a los 30 años, sabemos que a los 40, si no hemos frenado la causa de la caída del pelo, el paciente va a seguir perdiendo pelo. Entonces eso es fundamental. Cuando nosotros estudiamos un paciente tenemos que hacer una planificación no solamente del momento ahora, de las entraditas que pueda tener, sino de todo el panorama. El estudio que nosotros le realizamos a los pacientes comienza en todos los casos con una analítica, porque antes de empezar a tomar ningún tipo de determinación sobre qué tipo de tratamiento médico o tratamiento capilar tenemos que hacer, tenemos que saber cuál es la causa de la caída de pelo del paciente. Y más aún, tenemos que monitorizar en el tiempo, que es algo que nos diferencia, es decir, saber en cada momento, por ejemplo, cómo están las hormonas del paciente y en función de eso ir ajustando los tratamientos. Bueno, como hemos estado diciendo, el inicio de la caída del pelo empieza en torno a los 19-20 años y se puede mantener en el tiempo hasta aproximadamente como los 45-50 años. De manera fisiológica, la caída del pelo se detiene en una edad aproximadamente de 45-50 años en hombres que se conoce como la andropausia. Eso es un punto en la vida del hombre donde los niveles de hormonas tienden a bajar un poquito. Es decir, no es como la menopausia, que hay una caída muy brusca, en la andropausia tienden a bajar un poco, se normalizan y entonces ya en la caída del pelo, en la alopecia androgenética, que es la causa más frecuente, pues tiende a regularse. Bien, en esa franja de tiempo de entre esos 20 a esos 50 años, que pueden ser 25 o 30 años, es natural que tengamos que hacer varias cosas para mantener el cabello. En primer lugar, para todas las personas, tener una medida de cuidar el pelo que tiene, ¿de acuerdo? Una cosa fundamental, pues utilizar un buen producto de champú, evitar tóxicos en el pelo, como por ejemplo lacas o gominas, y una cosa que es muy importante, y sobre todo aquí en nuestra zona, que es evitar que el daño solar genere un traumatismo en el pelo. Es decir, todas esas personas pues que cuando van a la playa, a la montaña, le da el sol directo, genera una quemadura en el cuero cabelludo y eso genera, por supuesto, un daño sobre los folículos. Cuando nosotros estamos haciendo, además, un seguimiento a largo plazo, es muy importante controlar cómo son las hormonas de ese paciente, porque las hormonas nos van a determinar también el riesgo de caída de pelo, no del trasplante que nosotros hemos hecho, puesto que esos folículos son resistentes, sino del pelo que ya tenía el paciente. Entonces, para eso, a lo largo de todo ese periodo de tiempo, solemos pedir analítica al inicio del estudio cada 6 meses y posteriormente cada año. ¿Por qué? Porque si los niveles de hormonas están un poquito por encima de lo que se supone que debería ser fisiológicamente normal, pues entonces ese paciente va a tener mayor cantidad de caída del pelo. ¿Bien? Y además esto es dinámico, porque hay momentos en la vida del paciente que, por ejemplo, quiere tener hijos y estos tratamientos pues no están contemplados cuando una persona quiere tener hijos. O hay otros momentos donde el paciente pues tiene un nivel de estrés mayor y entonces necesitamos incrementarlo, por ejemplo, con vitaminas o con algún tipo de suplemento nutricional. Y luego, por último, existen los tratamientos complementarios, que lo que van es encaminados a mejorar la respuesta vascular, es decir, mientras más cantidad de sangre llega, somos capaces de que ese pelo mejore su crecimiento. Eso, por ejemplo, el tratamiento del plasma rico en plaquetas, la mesoterapia, la carboxiterapia y la dutasterida infiltrada. No existe una edad límite para que resulte efectivo. Es decir, yo he tenido pacientes que se han operado con 60 y 65 años y no hay ningún problema. O sea, la supervivencia de esos folículos no está disminuida. Sí que es verdad que precisamente nosotros
siempre preferimos que el paciente tenga una cierta estabilidad en cuanto a la caída del pelo, y eso casi siempre suele aparecer a edades un poco más avanzadas. Pacientes que se trasplantan, por el contrario, demasiado precozmente, suelen generar un poquito de peor pronóstico, porque tienden a que, aunque tú le tapes, por ejemplo, las entradas, al año o a los 2 años puede aparecerle un foco de alopecia en otra parte del cuerpo. No, en absoluto, existen muchísimos métodos. Yo creo que podría decir que tantos como cirujanos. Lo que sí que es verdad es que todos tienen como común denominador la extracción de unidades foliculares. Antiguamente, o en algunos casos todavía puede estar indicado, esos folículos se extraían a través de una incisión en el cuero cabelludo, donde se sacaba una tira de pelo, luego posteriormente en el cuero cabelludo se suturaba y la extracción se hacía de forma manual, muy artesanal, donde se sacaban esos folículos y después se implantaba. Esa técnica es, por ejemplo, muy útil, especialmente en mujeres. La explicación, porque para nosotros realizar la otra técnica, que se llama la técnica de FUE, es decir, la extracción de folículos, es necesario rapar la cabeza del paciente. Entonces, cuando nosotros no queremos rapar la cabeza del paciente, como por ejemplo es el caso de mujeres con pelo largo, está especialmente indicado el poder utilizar esta técnica. Luego, también hay otras variantes, por ejemplo, se puede utilizar el FUE con pelo largo. Es una variante que lo que consiste es, pues, como en extraer un pelo largo, enhebrarlo, ensartarlo, por así decirlo, en una aguja, extraerlo e implantarlo. Eso tiene, bueno, un efecto cosmético inmediato porque el paciente puede tener pelo, a largo plazo los resultados son los mismos, la única situación es que, bueno, es un poco más lento y entonces esas cirugías suelen tener que fraccionarse en varias sesiones en lugar de poder hacer sesiones de 2, 3 o 4.000 folículos. Si bien es verdad que no es una cosa exclusiva de hombres, el 98% de los pacientes que se hacen trasplantes capilares son hombres. La mayor, digamos, estratégicamente el paciente que va a tener mejor pronóstico es un paciente que, habiéndosele diagnosticado a una edad normal, 19, 20, 25, antes de iniciar el trasplante, comienza un tratamiento para fortalecer y mantener el pelo que tiene. Así se mantiene aproximadamente como unos 6 meses o incluso 1 año. Y una vez que ya se ha frenado por completo y que tenemos la tranquilidad de que el que tiene no se le sigue cayendo, entonces realizamos injertos de la zona que el paciente necesita. Trasplantar por trasplantar es un error, puesto que el folículo que nosotros sacamos de la parte de detrás, lo que estamos haciendo es cambiarlo de sitio. Aquí a San Juan de Dios en ocasiones llegan pacientes que nos dicen en tono un poco, vengo a que me ponga pelo. Nosotros siempre respondemos, yo lo que voy a hacer es cambiarte el pelo de sitio, vas a salir con el mismo pelo con el que entraste, lo único que lo voy a ordenar, lo vamos a poner donde más te hace falta. Entonces eso significa que si aquí tenemos una reserva, un comodín para poder ir utilizando a lo largo de la vida del paciente, si gastamos todo ese comodín en intervenciones a edades muy tempranas, a largo plazo, cuando ese paciente tenga 40 o 50 años, vamos a haber desperdiciado la oportunidad de poder haber hecho una gran cirugía. Entonces el mejor resultado siempre lo vamos a tener en pacientes que medicamos, que preparamos y que controlamos a largo plazo. Hay varias cosas que pueden ser una contraindicación. Yo creo que la más frecuente por la que nosotros desaconsejamos, insisto, temporalmente, es decir, le explicamos al paciente, oye, ahora mismo no es el momento de hacer un trasplante, es donde nosotros vemos que hay problemas de caída aguda de cabello. Por ejemplo, es muy habitual encontrar condiciones como por ejemplo la dermatitis seborreica. Eso es pues lo que comúnmente la gente llama la caspa, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen brotes agudos donde el cuero cabelludo está muy inflamatorio. Sacar los folículos en ese momento podría ser una contraindicación. Es preferible controlar ese paciente, aplicarle un tratamiento dermatológico apropiado y, una vez que ya se haya resuelto, llevar a cabo el implante. Tampoco creemos que sea conveniente hacer trasplantes a edades muy precoces. La caída de pelo está directamente relacionada con los niveles hormonales, o mejor dicho, más que los niveles, la susceptibilidad de cada paciente a sus niveles de hormonas. Es decir, aunque en la analítica te salgan normales, tú puedes tener más predisposición a tener alopecia, también hay antecedentes familiares, etcétera. Entonces, pacientes por debajo de los 16, 17 años no solemos recomendarlo en ese momento, puesto que aunque los pacientes puedan tener un poquito de complejo y que tengan ganas de operarse porque quieran solucionar su estética de manera rápida, existe riesgo de que esos trasplantes puedan
ir mal. No porque el trasplante no agarre, entiéndeme, no eche raíces ese folículo, sino porque los pelos que están alrededor tengan tendencia a caerse. Luego también cuando, por ejemplo, tenemos a un paciente que sabemos que no va a poder cumplir un postoperatorio normal, por ejemplo, pacientes pues que por su, en fin, en determinadas épocas del año, pues por ejemplo gente que está todo el día al sol, pues es una contraindicación, pacientes que van a tener que estar todo el día con el gorro tapado, gente que nos dice, siempre se pregunta, ¿cuándo es la mejor época? Nosotros siempre respondemos, la época del año donde tú te puedas permitir al menos una semana de estar tranquilo en casa. No era como antiguamente se decía, pues no, en verano no porque se suda el cuero cabelludo, da igual, hoy día todo el mundo tiene aire acondicionado en casa, pero es necesario guardar y cuidar ese trasplante para que todo vaya bien. La tricopigmentación es un procedimiento médico-estético que lo que va buscando es el camuflaje visual del cuero cabelludo en pacientes que tienen problemas de alopecia. ¿Por qué un paciente con alopecia, permíteme la expresión, se le ve la calva? Porque hay un contraste de color entre el color oscuro del pelo y el color claro del cuero cabelludo. Eso, a lo largo de los años, que se ha sabido desde siempre, se ha combatido de muchas maneras estéticas. Por ejemplo, muchas personas, especialmente mujeres mayores, combatían eso tiñéndose el pelo de o bien rubio platino o bien blanco para que el cuero cabelludo rosita y el pelo no discreparan tanto en la gama cromática. Entonces el pelo se ve más, se ve como más cubierto. Otra de las cosas que se ha hecho muchas veces ha sido utilizar lo que se llaman microfibras capilares, que es una especie de polvo con una fibra sintética que, como si fuese un salero, se echa sobre el cuero cabelludo para oscurecer el cuero cabelludo y que así la diferencia cromática entre el negro del pelo o el castaño, el rubio, del rosa del cuero cabelludo, se camufle más. Bien, la pigmentación lo que va buscando es hacer como una especie de tatuaje reversible en el cuero cabelludo para que esa coloración se mantenga en el tiempo. Decimos que es reversible, puesto que los tintes que se utilizan, por ejemplo, en tatuajes normales, los que se pueden hacer en el resto del cuerpo, son tatuajes que tienen una tinta basada en el óxido de hierro. El óxido de hierro puede ser tóxico para el pelo, entonces por eso se tienen que utilizar otro tipo de tinte que tienen la desventaja que no duran para siempre. Entonces es un tratamiento que tenemos que ir renovándolo generalmente cada 12 a 18 meses, un año y medio aproximadamente. Al igual que cuando se pone un tatuaje, el organismo va fagocitando ese pigmento y va pasando de un color más oscuro y va aclarándose. Pensamos cualquiera que un cardenal al principio está negro, morado oscuro y poco a poco se va atenuando, rojo, marrón, amarillo, verde y al final se acaba disolviendo. Pues en el tema de la tinta exactamente igual, al principio está mucho más oscuro y conforme van pasando los meses se va atenuando el color, generalmente vira hacia un marrón, marrón oscuro. Dependiendo de la coloración, hay algunos centros que utilizan unos tintes para que el pelo se vea, o sea, la pigmentación se vea más negra y utilizan unos tintes que son de color azul. Entonces, cuando esa mancha se extiende, cuando ese tinte se extiende, en ocasiones pues se nos quedan unas sombras azules. A nosotros no nos gusta utilizarlo porque creemos que es un poco más cantoso, se nota un poquito más. En la unidad de trasplante capilar desde el Hospital San Juan de Dios realizamos varios tipos de tricopigmentación. Decimos una para el cuero cabelludo, pero también realizamos tricopigmentación de ceja. Cuando se realiza este procedimiento, nosotros creemos que es muy importante que el paciente esté lo más confortable posible y para eso se aplican dos medidas. La primera de ellas, tiempo antes de realizar el procedimiento, embadurnamos de crema anestésica para que sea un proceso más indoloro. Y en la mayor parte de los casos también utilizamos bloqueo selectivo con un poquito de anestesia local en determinados puntos para que el tratamiento sea prácticamente indoloro. Siempre entendemos que es preferible a lo mejor un poquito de anestesia en la piel que como todos sabemos, pues un tatuaje es algo que puede ser molesto. Entonces, al estar realizado en el contexto de un centro hospitalario por un personal médico, pues siempre se va a realizar con este tipo de medidas de sedación que en otros centros exclusivamente estéticos o cosméticos que no estén dentro de un ámbito hospitalario, pues no son habituales.